En septiembre de 1859, los científicos observaron la primera erupción solar poderosa confirmada. El Sol lanzó una gran cantidad de radiación, energía y material plasmático al espacio. Fue un desastre devastador, pero ocurrió a 150 millones de kilómetros de distancia, así que probablemente no fue un gran problema, ¿verdad? Bueno, en realidad sí lo fue. Unas horas después de que se avistara la llamarada, las líneas telegráficas dejaron de funcionar en toda Europa y América del Norte. Algunas chisporrotearon y provocaron incendios. La gente se dio cuenta de que el Sol no solo era fuente de luz y calor, sino también de peligro. Los científicos llamaron a ese día el evento Carrington. La buena noticia es que esto ocurrió a mediados del siglo XIX y no generó problemas graves para el planeta. La mala noticia es que los científicos advierten que en 2025 la Tierra experimentará tormentas solares aún más poderosas causadas por una eyección de masa coronal. Esta es una gigantesca nube de plasma o gas cargado. En un momento dado, el Sol puede arrojar miles de millones de toneladas de este material al espacio. Luego todo esto viaja a alta velocidad a través del cosmos. Parte del material puede llegar a nuestro planeta en 15 horas, el resto en unos días. Durante el viaje captura y acelera cualquier partícula cargada que encuentra en el camino, lo que aumenta su intensidad y su potencia. Y entonces esta imparable oleada de energía se estrella contra nuestro planeta. Calienta las capas superiores de la atmósfera, aumenta su grosor y perturba el trabajo de los satélites que se desaceleran y pierden altitud. La comunicación con los satélites se vuelve inestable, el GPS presenta fallos y los datos se transmiten de manera deficiente. Además, el gas cargado por el Sol penetra en nuestras redes eléctricas, casetas de transformadores y estaciones. Esto lleva a fallas masivas que arruinan el funcionamiento de toda la cadena tecnológica. Un ataque solar poderoso en varias plantas de energía puede provocar un apagón en una gran ciudad. Internet, teléfonos, servicios sociales, redes, nada funciona. Podríamos perder conexión entre nosotros, muchas grandes empresas quebrarían y el planeta podría enfrentar crisis económicas. Estos son grandes problemas, pero no los más graves. Las plantas eléctricas abastecen a las calderas y estaciones de bombeo de agua. Las tormentas solares podrían impedir que el agua llegue a nuestros hogares. No podríamos comprar víveres en las tiendas sin efectivo. Por supuesto, podemos restaurar todo esto, pero tendríamos que vivir en la edad de hierro por un tiempo. Pero lo peor es que una tormenta solar prolongada puede suspender la producción de alimentos. Por ejemplo, este año una tormenta geomagnética causada por tormentas solares paralizó los satélites GPS que están conectados con tractores modernos, por lo que los agricultores no pudieron trabajar. ¿Qué sucedería si esas tormentas ocurrieran todos los días durante un año? Probablemente empezaríamos a echar de menos muchos productos en los supermercados. Además, la navegación marítima también depende de los satélites. Gracias a ellos, los barcos calculan la latitud y longitud de su ubicación. Si los satélites se dañan, los barcos pueden perderse en el océano. Incluso las ballenas se pierden durante las tormentas magnéticas. Muchas aves se orientan con la ayuda del campo magnético durante largos vuelos hacia el sur. Así que no solo las personas, sino también los animales pueden enfrentar problemas graves. Las tormentas solares calientan las capas superiores de la atmósfera terrestre y, por lo tanto, hacen que el aire sea más denso. El movimiento de los satélites se ralentiza debido a esta resistencia del aire. Pierden altitud y uno de estos satélites es el Hubble. Sí, el mismo telescopio que nos proporciona imágenes increíbles del espacio. Los científicos dicen que fallará mucho antes debido a los ataques solares. Probablemente has escuchado en las noticias que la actividad solar ha causado recientemente tormentas electromagnéticas en la Tierra, pero por suerte no ha afectado nuestras vidas de ninguna manera. El único problema fueron los dolores de cabeza, la presión alta y los cambios de humor durante esas tormentas. Parece algo común, pero los científicos no tienen un consenso sobre este tema. Nadie ha demostrado exactamente cómo y por qué las tormentas magnéticas afectan nuestra salud. Sí, durante las tormentas, la atmósfera del planeta se vuelve menos densa y quizás esto afecte la presión arterial, al igual que sucede cuando el clima cambia. Por lo tanto, las personas con problemas en el sistema cardiovascular deben tener precaución. Sin embargo, el efecto en nuestro sistema nervioso, afortunadamente, es bastante insignificante. Es posible que cuando las personas escuchan sobre una tormenta magnética que se aproxima y se sienten mal, experimenten un efecto placebo. Pero también hay buenas noticias.
Todas estas partículas solares cargadas interactúan con los átomos y moléculas en la atmósfera de la Tierra. Esta interacción lleva a las hermosas auroras boreales. Es bueno pasar algo de tiempo alejado de tus dispositivos y mirar al cielo de vez en cuando. Una de las tormentas más grandes ocurrió el 13 de marzo de 1989. El 10 de marzo, el Sol expulsó un gigantesco volumen de plasma coronal. La cantidad de este material era del tamaño de 36 tierras. La nube solar se dirigía hacia nosotros a 1.600.000 kilómetros por hora. Y un par de días después chocó contra el campo magnético de nuestro planeta. La colisión causó una supertormenta geomagnética. Se pudieron observar algunas de las auroras más brillantes y hermosas de la historia. El espectáculo de luces cubrió la mayor parte del planeta, pero después de una bella puesta en escena, siguieron problemas. La tormenta solar fue tan poderosa que atravesó la atmósfera y llegó a la superficie de la Tierra. Primero, interrumpió el funcionamiento de los satélites y luego dañó las redes eléctricas. Por ejemplo, destruyó un transformador en una planta nuclear de Nueva Jersey. Las compañías de energía de Canadá se quedaron sin servicio debido a la sobrecarga de los sistemas. Como resultado, alrededor de 6 millones de personas en el noreste de Canadá perdieron electricidad durante 9 horas. Este fue el mayor apagón causado por una tormenta geomagnética. Sí, hubo tormentas más poderosas a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, pero el planeta no estaba cubierto por tantas redes eléctricas en ese momento. Pueden ocurrir tormentas más poderosas en 2025. La pregunta es, ¿estaremos listos? Un estudio cuidadoso de la actividad solar puede ayudarnos a prepararnos. Si sabemos con anticipación cuándo llegará la tormenta, entonces los científicos pueden apagar algunos sistemas y encenderlos después. Teóricamente. Si la actividad del Sol aumenta cada año, tendremos que idear formas innovadoras de protegernos. ¿Quién sabe? Tal vez los científicos cubran todos nuestros electrodomésticos y estaciones con una capa de material protector especial. De todas maneras, debemos hacer todo lo posible para no dañar el campo magnético de la Tierra, porque si este escudo desaparece, la superficie de nuestro planeta se parecerá a la de Marte. Pero, ¿qué causa estas tormentas solares y por qué nos afectan tanto? Bien, imagina un chico con un pelo bonito que se va a dormir. Por la mañana, su cabeza es un completo desastre. Los campos magnéticos del Sol son similares a este cabello despeinado. Cuando el Sol rota, estos campos estallan, se enredan, se estiran y se desgarran. En esos momentos liberan enormes cantidades de energía al espacio. Esto no es un problema para el Sol, ya que los campos se restauran durante un proceso llamado reconexión magnética. Estas emisiones pueden causar problemas para los planetas de nuestro sistema. Cuando ocurre la reconexión magnética, siguen varios fenómenos. Uno de ellos ya lo has escuchado, es la eyección de masa coronal. Pero hay algo terrible que hace el Sol, y se llama fulguración solar. Imagina una brillante ráfaga de radiación solar que contiene ondas electromagnéticas, rayos X, radiación y luz visible y ultravioleta. Durante las erupciones, el Sol libera una enorme cantidad de esta energía destructiva y se propaga por el espacio a la velocidad de la luz. Le lleva 8 minutos a esta onda explosiva llegar a nuestro planeta. Afortunadamente no sufrimos muchos daños por estas erupciones porque el campo magnético y la atmósfera de la Tierra nos protegen. Las erupciones fuertes pueden interrumpir las ondas de radio en la atmósfera superior y afectar el funcionamiento de los satélites, pero no es nada crítico. Otro fenómeno solar se llama tormenta de radiación. Son electrones y protones acelerados que se mueven a una velocidad ligeramente inferior a la de la luz. Gracias al campo magnético de la Tierra, las tormentas de radiación no dañan demasiado a nuestro planeta. Pero representan un peligro para los astronautas y los satélites. Estas partículas pueden penetrar en los tejidos humanos y provocar graves problemas de salud de la misma manera que lo hace la radiación, pero solo si estás en el espacio o volando en un avión en la atmósfera superior. ¿Por qué hay tantas noticias sobre el Sol? Algunos dicen que el Sol se está enojando. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Deberíamos preocuparnos? Francamente, sí, deberíamos estar preocupados. Por lo general no es bueno recibir demasiado sol. El componente ultravioleta de la luz solar es perjudicial para la piel, pero la piel humana posee cierta pigmentación que nos protege contra los rayos solares peligrosos. Cuanto más ultravioleta hay, más pigmentación tenemos. Los grandes sombreros y, por supuesto, las cremas con un alto factor de protección solar sin aceite también ayudan, en especial a las personas de piel clara. Pero, ¿qué va a suceder en nuestro planeta?
Primero, saquemos una estimación de cuán enojado es probable que se ponga el Sol. El Sol generalmente pasa por un ciclo activo-calmo-activo cada 22 años, con altibajos que ocurren cada 11 años. ¿Por qué sucede eso? Nadie lo sabe, simplemente sucede. Probablemente haya una razón, pero los científicos aún no la han descubierto. Saben que con cada ciclo, el Sol invierte sus polos magnéticos. Eso en sí mismo es bastante asombroso, especialmente cuando consideras que la Tierra no ha invertido sus polos magnéticos en 600.000 años. De hecho, en los últimos 100 años, el Sol ha estado extremadamente tranquilo. Eso también es inusual. El ciclo activo-calmo-activo se ha convertido en un ciclo activo-calmo-calmo. Pero algo está cambiando. Y es por esta razón que les estamos notificando a ustedes, los genialocos, qué podemos esperar en los próximos años. Los términos calmo, activo o enojado se refieren a la cantidad de radiación de alta energía que emite el Sol. Afortunadamente, no cambia mucho. Eso sería un problema serio. Si el Sol se atenuara un 6% o aumentara su brillo, la Tierra se congelaría o se freiría. Observar las manchas solares es la forma más fácil de medir la actividad del Sol. Cuantas más manchas solares sean visibles, más activo estará el Sol. Un gráfico conocido como el diafragma de la mariposa rastrea el patrón de 11 años de actividad de las manchas solares. El diafragma de la mariposa muestra cómo las manchas solares desaparecen regularmente de la superficie del Sol y reaparecen en otros lugares. La NASA pronosticó que el actual ciclo de actividad solar sería tranquilo, como el anterior. Pero está empezando a parecer que ese no es el caso. Actualmente estamos en el ciclo solar número 25, el 25º ciclo solar de 11 años desde 1755, cuando se comenzó a llevar un registro. Se espera que este ciclo de actividad solar alcance su punto máximo en 2025. El Sol ya ha superado el número de manchas solares que la NASA había predicho. No parece que este ciclo solar vaya a ser tranquilo. Parece que vamos a tener una radiación solar muy activa en la Tierra durante los próximos años. A principios de febrero de 2022, 40 de los 49 satélites de comunicaciones de SpaceX en órbita sobre la atmósfera fueron destruidos por una explosión en el Sol. El gas de plasma electromagnético de alta velocidad del Sol, conocido como viento solar, hizo que la atmósfera de la Tierra se comprimiera y los satélites de Elon Musk perdieron su integridad orbital y se estrellaron contra la Tierra. Las manchas solares parecen manchas oscuras en el Sol, pero no son oscuras, simplemente no son tan brillantes como el resto de la superficie. Para tener una mejor idea, toma una bombilla encendida de 25 vatios y sosténla frente a una bombilla encendida de 100 vatios. La bombilla de 25 vatios lucirá oscura. Eso sucede con las manchas solares. Las manchas solares en la superficie del Sol casi siempre vienen en pares. Eso se debe a que son tormentas magnéticas en el gas de plasma del Sol. Una mancha solar es magnéticamente positiva y la otra es magnéticamente negativa. Entre las dos, que pueden ser mucho más grandes que la Tierra misma, fluye una corriente eléctrica que lleva consigo un arco de gas ionizado. Y las erupciones solares son otra cosa que debería preocuparnos. Son poderosas explosiones electromagnéticas en el Sol asociadas con las manchas solares. A medida que el gas de plasma supercaliente se agita y gira, también giran las líneas del campo magnético en las manchas solares. Cuando estas líneas se rompen, una poderosa explosión libera rayos X y radiación gamma a la velocidad de la luz. También se liberan gases visibles. Las erupciones solares tienen un sistema de clasificación según su potencia. Las de clase X son las más peligrosas. Este tipo de erupción solar puede causar apagones de radio en toda la Tierra y dañar satélites, afectar a los astronautas en órbita e incluso a los pasajeros en aviones de gran altitud. Las erupciones solares de clase M causan auroras espectaculares en los polos norte y sur de la Tierra, mientras que las de clase C casi no tienen efecto en nuestro planeta. Pero las erupciones solares no son las mayores explosiones del Sol. Las CME, que significa eyección de masa coronal, son mucho más grandes que las erupciones solares y más peligrosas cuando se dirigen hacia nosotros. Como su nombre lo indica, las eyecciones de masa coronal son explosiones que se originan en la corona del Sol. Lanzan millones de toneladas de gases ionizados calientes hacia el exterior desde la corona. La corona es la capa de gas delgado y brillante que hay alrededor de la superficie del Sol. La corona del Sol es mucho más caliente que la superficie. Y la superficie en sí tiene unos 5.500 grados centígrados. Pero la corona está a más de 550.000 grados.
¿Por qué y cómo la corona es mucho más caliente que la superficie del Sol? Es otro gran misterio que los científicos aún tienen que resolver. Una teoría reciente afirma que la corona se calienta con ondas de sonido y que las reacciones nucleares del Sol hacen mucho ruido. El proyecto GONG, o Global Oscillation Networking Group, se creó para monitorear las ondas de sonido en el Sol. Genial, ¿no? Resulta que el Sol suena u oscila como una campana. Y tenemos 5 sitios de observación en todo el mundo. En la India, en Australia, en las Islas Canarias, en Chile y en California, que mantienen una vigilancia constante sobre los más de 10 millones de ondas de sonido que se mueven en el Sol y alrededor de él. Ahora que el Sol está entrando en una fase activa, podemos esperar ver potentes eyecciones de masa coronal dirigiéndose hacia nosotros. Los gases expulsados por el Sol son ionizados y despojados de electrones por el intenso calor. Esto hace que formen una tormenta de protones que puede viajar por el espacio a velocidades de alrededor de 800 kilómetros por segundo. Estos núcleos atómicos cargados positivamente serán mayormente bloqueados o desviados por el campo magnético que se extiende alrededor de la Tierra. Nuestra atmósfera no ayuda contra una tormenta de protones, aunque el último kilómetro de aire sobre la superficie de la Tierra detiene los dañinos rayos X de las erupciones solares. El viento de partículas del Sol solo puede ser detenido por la magnetosfera de la Tierra. Podemos esperar algunas auroras espectaculares alrededor de los polos magnéticos de la Tierra, y es muy posible que estas auroras se extiendan hasta las latitudes medias cuando la Tierra se mueva a través de una eyección de masa coronal. Actualmente Estados Unidos tiene una sonda espacial que se dirige a la corona solar. Debido a que la corona del Sol se extiende hacia afuera por muchos millones de kilómetros, la sonda solar Parker, como se la llama, navega a 5,5 millones de kilómetros de la superficie de nuestra estrella, o aproximadamente 1/10 de la distancia a Mercurio. La sonda está experimentando temperaturas de más de 1300 grados centígrados, pero su interior está a salvo. Un escudo térmico compuesto de carbono de 11,43 centímetros de espesor protege los telescopios y magnetómetros de la sonda que miden la intensidad del viento solar. Las 5 antenas que sobresalen en los gases coronales están hechas de una aleación que puede soportar las temperaturas extremas de la corona. El reciente ciclo de doble calma del Sol es un poco preocupante cuando se trata de predecir cuán activo estará el Sol en el próximo ciclo. Las manchas solares desaparecieron por completo durante mucho tiempo de toda la superficie del Sol. Es como si las distorsiones magnéticas que solemos ver en la fotosfera del Sol se hubieran hundido en su interior. El magnetismo intenso está saliendo a la superficie ahora y se está abriendo paso por la corona. El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, predice que este ciclo solar, el ciclo número 25, será uno de los más fuertes de la historia. El último ciclo solar fue muy tranquilo, con un recuento de manchas solares de solo 116. El promedio es 170. Pero la predicción para este ciclo es de entre 210 y 260 manchas solares. Podría ser uno de los ciclos más fuertes de la historia. Nos arriesgamos a perder más satélites por un viento solar más potente. También podemos esperar sobrecargas de la red eléctrica a medida que la tormenta de protones alcance su punto máximo en 2025. Eso significa que deberíamos esperar una interrupción de nuestros servicios de Internet a medida que los protones cargados positivamente entren en los cables, se topen con los transformadores y los sobrecarguen. El 12 de marzo de 1989, una poderosa CME golpeó la Tierra y creó un caos absoluto en nuestras redes eléctricas. ¿Experimentaremos algo de esta magnitud en un futuro próximo? Bueno, mejor mantengámonos alerta. Los satélites electrónicos de repente se salen de control. Hay subidas de tensión en todo el mundo. En algunos lugares hay apagones. Los científicos tienen pocos datos sobre este tipo de comportamiento solar, por lo que aún no podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima tormenta geomagnética. Uno de esos eventos tuvo lugar en julio de 2012, pero afortunadamente logramos esquivarlo. Pero no por mucho, por solo 9 días. Para darte una idea de lo que casi sucedió, debo explicar algunos conceptos astronómicos básicos. Una tormenta solar es una serie de efectos que sentimos aquí, en la Tierra, después de que ocurren ciertos eventos en el Sol. Nuestra estrella no es más que una enorme bola de gases fundidos que se mueven constantemente, por lo que estos eventos ocurren con más frecuencia de lo que piensas. Para que comience una tormenta solar, nuestro Sol debe emitir ráfagas de energía. Se producen en forma de erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Estos dos fenómenos envían cargas eléctricas y ondas de campos magnéticos hacia la Tierra a una velocidad de unos 5 millones de kilómetros por hora.
Cuando llegan a nuestro planeta, podemos ver la aurora boreal en lugares cercanos al círculo polar ártico, pero también pueden estropear los satélites u otros tipos de comunicaciones electrónicas. Algunas de estas tormentas solares pueden ser peligrosas, y en 2012 estuvimos cerca de experimentar una muy poderosa que podría haber generado consecuencias graves. Era la más poderosa en más de 150 años, según investigaciones realizadas por astrónomos. Pero, ¿cómo logramos escapar de ella? ¿Tuvimos algo que ver con eso o fue pura coincidencia? Lo que sí sabemos es que una de esas eyecciones de masa coronal golpeó la órbita de la Tierra a fines de julio de 2012. Nuestro planeta ya había dejado esa ubicación específica en su trayectoria alrededor del Sol. Entonces, en este punto, es posible que te preguntes, ¿y si nos hubiera alcanzado? Resulta que estas intensas tormentas solares son peligrosas para todo tipo de objetos tecnológicos. Dado que ahora estamos literalmente rodeados de ellos, desde nuestros teléfonos hasta nuestros automóviles, trata de imaginar qué pasaría si todos dejaran de funcionar de repente. Las tormentas solares comienzan con una explosión o una erupción solar. Luego, los rayos X y la radiación ultravioleta viajan hacia la Tierra a la velocidad de la luz. ¿Algunos de los efectos secundarios? Bueno, pueden incluir apagones de radio y errores de navegación GPS. Los efectos pueden continuar durante minutos y a veces horas, después de que las partículas alcancen nuestra atmósfera. Se mueven solo un poco más lento que la velocidad de la luz, pero pueden causar una descarga eléctrica en los satélites de la Tierra y dañar sus componentes. Por último, aproximadamente un día después, también nos llegan nubes de plasma magnetizado. Pueden provocar grandes apagones, paralizando más o menos todo lo que dependa de un enchufe. Es posible que ni siquiera podamos tirar de la cadena de nuestros inodoros, ya que la mayoría de los suministros de agua en las ciudades usan bombas eléctricas en estos días. Sin embargo, los efectos de estas tormentas geomagnéticas serían diferentes en todo el mundo. Las tormentas solares son curiosas de por sí, pero ¿por qué afectan a algunos lugares de la Tierra más que a otros? Según investigaciones recientes, la geología tiene mucho que ver con esto, pero tengo que llevarte un poco hacia atrás para mostrarte el panorama general. Abróchate el cinturón, porque vamos a hacer un viaje en la máquina del tiempo, a una época en la que la Luna ni siquiera existía. Todavía. Hace 4.600 millones de años, nuestro sistema solar era muy diferente de lo que es ahora. Cientos de nuevos planetas comenzaron a formarse alrededor del nuevo Sol. Planetas como nuestra propia Tierra, Venus o Marte seguían dando vueltas por el cosmos. En la década de 1970, un astrónomo llamado Donald R. Davis desarrolló una teoría que decía que la Luna nació cuando otro planeta golpeó una Tierra recién formada hace unos 4.500 millones de años. También indicó que podría haber sido del tamaño de Marte y más tarde llamó a este planeta Theia. Es difícil imaginar cómo podría haber sido ese impacto, incluso con el equipo que tenemos en estos días. Los astrónomos sugirieron la hipótesis del impacto gigante tratando de reconstruir este misterio. Después de toparse con nuestro planeta, las capas rocosas exteriores tanto de la Tierra como de Theia se lanzaron en un círculo de materia cósmica. De estos escombros nació lo que ahora conocemos como la Luna. El núcleo de la Tierra aparentemente consumió el de hierro de Theia, si es que lo tenía. Fue entonces cuando nuestro planeta también ocupó la posición que tiene hoy. De esta manera, se volvió más susceptible a las tormentas geomagnéticas. En el pasado, había poca o ninguna información sobre lo que podría haberle sucedido a Theia, además de darnos nuestro único satélite natural. Les tomó varios años a una serie de científicos dar con una idea nueva y emocionante que revolucionó lo que sabíamos sobre nuestro planeta. Lo que quedó de Theia se esconde bajo 2 capas de roca del tamaño de un continente en lo profundo de nuestro planeta. Esta teoría también es una de las únicas explicaciones de por qué la Luna es tan seca y no tiene mucho núcleo de hierro. Pero, ¿por qué la geología es tan importante cuando se trata de tormentas geomagnéticas? Bueno, eso se debe a que los datos recientes revelaron que el tipo de rocas debajo de tus pies puede afectar qué tan bien tu ciudad soporta las poderosas tormentas geomagnéticas. Algunos tipos de rocas, como las sedimentarias, por ejemplo, generalmente tienen más espacio lleno de agua, lo que las hace conductoras de la electricidad. Otros tipos de rocas son más densos y tienen más resistencia cuando se trata de electricidad. Cada vez que ocurre una tormenta de este tipo, las personas que viven en las tierras altas de Nueva Inglaterra pueden tener un mayor riesgo de sufrir interrupciones importantes. Al mismo tiempo, aquellos en la llanura costera del Atlántico Medio tienen menos de qué preocuparse simplemente por lo que se esconde debajo de sus ciudades.
¿Cómo supimos lo aterradoras que son estas tormentas? Bueno, no era la primera vez que pasaba una. Las tormentas solares deslumbran a la comunidad de astrónomos desde hace muchos años. El suceso más icónico de gran magnitud fue el evento Carrington, que ocurrió en septiembre de 1859. Nos dio un adelanto de cuál es el poder del Sol, por decirlo menos. Le pusieron el nombre de un astrónomo inglés, Richard Carrington, que fue testigo de las erupciones solares. El poder de esa tormenta solar era algo que los humanos nunca antes habían experimentado. La fuerte tormenta geomagnética provocó auroras boreales hasta en el territorio de Hawái. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, Richard Carrington se dirigió a su observatorio privado, ubicado en las afueras de Londres. Abrió la cúpula del observatorio para tener una vista completa del cielo y dirigió su telescopio a la ubicación del Sol. Vio un montón de enormes manchas oscuras que brillaban en la superficie de nuestra estrella. En poco tiempo, Carrington notó dos áreas enigmáticas, intensamente brillantes y llenas de luz blanca que brotaban de las manchas solares. Desaparecieron 5 minutos después, pero los efectos continuaron por toda la superficie de la Tierra. Al principio, más tarde en la noche, las comunicaciones por telégrafo en todo el mundo comenzaron a fallar. Chispas saltaban de las máquinas de telégrafo molestando a los operadores e incluso incendiando papeles. Auroras de colores brillantes aparecieron en los cielos nocturnos de todo el mundo, haciendo que los pájaros confundidos piaran en la noche. Algunas personas incluso iniciaron sus actividades diarias porque pensaron erróneamente que el día ya había empezado. Hoy, nuestro planeta está sumergido en una megared de información, por lo que el impacto de una tormenta solar de este tipo sería aún más catastrófico. En la década de 1800, el uso del telégrafo recién comenzaba, pero esta Internet victoriana era una forma importante de enviar noticias y mensajes privados. En los Estados Unidos, los operadores de telégrafos habían notado antes interrupciones locales y auroras boreales causadas por tormentas eléctricas, pero el evento Carrington y sus efectos eran algo que nunca antes habían visto. Muchas líneas de telégrafo en América del Norte se volvieron inútiles. Un gerente de telégrafos de Pittsburgh incluso recordó que las corrientes que fluían a través de los cables eran tan fuertes que los contactos de platino corrían peligro de derretirse. Otro ejemplo fue el de un operador de telégrafo ubicado en Washington, D.C., llamado Frederick W. Royce, quien resultó herido cuando su frente tocó un cable de tierra. Las muestras tomadas de los lugares helados de la Tierra nos dicen que el evento Carrington fue el doble de grande que cualquier otra tormenta solar experimentada en los últimos 500 años. Es muy difícil imaginar cuál podría ser el impacto de una tormenta de esa magnitud hoy, pero según un informe de 2008 redactado por la Academia Nacional de Ciencias, podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares en daños. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer individualmente para ayudar a reducir el daño, como comprar un generador o instalar un suministro de energía de respaldo. Puede ser un panel solar o una turbina eólica. Más aún, podemos equipar nuestras casas con protectores contra sobretensiones que se pueden conectar a nuestros aparatos eléctricos y pueden salvarnos de descargas y otras sobretensiones. La solución más sencilla de todas: simplemente desconecta todos los dispositivos que no estés utilizando en un momento determinado. Si no están conectados a una fuente de alimentación, no pueden verse afectados por ninguna sobretensión. Los huracanes pueden ser mucho más aterradores de lo que a menudo creemos, en especial porque pueden desencadenar terremotos. Este sorprendente y alarmante fenómeno, conocido como terremotos de tormenta, fue descubierto por accidente hace no mucho tiempo. Todo comenzó cuando unos científicos estaban tratando de saber más sobre los terremotos de baja frecuencia. Son esos terremotos que son tan débiles que no se pueden sentir. Verás, bajo nuestros pies, la Tierra está constantemente vibrando de maneras sutiles e incesantes que no podemos oír ni ver sin el equipo adecuado. Este zumbido geológico, por así decirlo, está impulsado por el movimiento de los océanos, que cubren alrededor del 70% de la superficie de nuestro planeta. Los científicos han descubierto que este zumbido podría ser en realidad un registro útil de sucesos ambientales. Para averiguar de dónde proviene, los expertos utilizaron un equipo conocido como sismómetro. Puedes pensar en estos dispositivos como pequeñas orejas presionadas contra el suelo, que captan todo tipo de vibraciones, como los fans saltando en el concierto de su ídolo, aviones volando cerca o incluso terremotos superdistantes que sacuden la Tierra.
Los terremotos de muy baja frecuencia son difíciles de rastrear a largas distancias porque las señales que producen pueden aparecer de manera diferente en distintos dispositivos de medición. Para solucionar este problema, los expertos idearon una forma de seguir estas señales combinando lecturas de áreas más pequeñas, algo así como armar un rompecabezas. Sin embargo, mientras hacían esto, se toparon con un extraño conjunto de sucesos que se parecían un poco a los terremotos que estaban estudiando, pero no eran exactamente iguales. La primera cosa extraña que notaron fue que este fenómeno específico era estacional. Nunca ocurría entre mayo y agosto, por ejemplo. Eso es completamente diferente de los terremotos, que pueden suceder en cualquier momento del año. La segunda cosa llamativa es que los terremotos suelen ocurrir más en la parte occidental de los Estados Unidos, donde el suelo se desplaza a lo largo de fallas en la superficie. Pero estas nuevas y extrañas vibraciones se extienden no solo a lo largo de la costa oeste de América del Norte, sino también hacia el lado oeste. Entonces, ¿qué podría estar desencadenando este nuevo fenómeno? Lo que descubrieron es que muchos de estos temblores coincidieron con el momento en que grandes tormentas azotaron América del Norte. Así que, en esencia, estamos hablando de una cadena de reacciones. Lo que ocurre es que durante una temporada específica, los huracanes o tormentas fuertes pueden transferir energía a los océanos, formando olas muy fuertes. Estas olas luego interactúan con la tierra sólida, donde se produce actividad sísmica. Estas explosiones de energía que nacen de grandes tormentas pueden irradiarse a miles de kilómetros a través de los continentes, lo que ahora llamamos terremotos de tormenta. Se cree que este fenómeno puede desencadenar terremotos de hasta 3,5 en la escala de Richter. Esto significa que puede ser percibido por muchas personas, pero normalmente no causa daños. Pero eso no significa que nos relajemos, ya que las aguas oceánicas pueden, de hecho, aumentar la intensidad de los huracanes. Tal como sucedió con el aterrador huracán Milton, que recientemente dejó un rastro de destrucción a través de Florida. La zona azul-violeta que estás mirando es el huracán Milton, visto desde una perspectiva satelital. El 9 de octubre, este huracán mantuvo vientos de 250 kilómetros por hora y azotó la región con fuertes lluvias, vientos dañinos y marejadas ciclónicas peligrosas para la vida. Las estimaciones muestran que las pérdidas podrían alcanzar hasta los 34,000 millones de dólares, lo que lo convertiría en una de las tormentas más costosas en la historia de Estados Unidos. Lo que sucedió con el huracán Milton fue bastante complicado. Todo comenzó con unas aguas muy cálidas en el Golfo de México, las cuales actuaron como un impulso, al darle a este huracán la energía que necesitaba para crecer. Y luego, hubo además un proceso llamado reemplazo de pared del ojo que lo ayudó a hacerse más grande. Nos detendremos en eso en un momento. Entonces, cuando el huracán Milton se acercaba a la costa, ocurrió algo extraño. Se cruzó con una corriente de aire de rápido movimiento llamada corriente en chorro, que fluye a gran altura en la atmósfera. Normalmente, los vientos en las partes norte y noroeste de un huracán no son tan fuertes como en otras zonas. Pero debido a esta interacción con la corriente en chorro, los vientos en estas partes de la tormenta se volvieron mucho más fuertes de lo esperado. En casi cada giro, el huracán Milton sorprendió a todos e intensificó su fuerza más rápido de lo que hemos visto en años. Amenazó con golpear tanto la costa oeste como la este de Florida con una peligrosa marejada, poniendo en gran riesgo la bulliciosa zona de la bahía de Tampa, que alberga a más de 3 millones de personas. Entonces, ¿cómo se convirtió el Milton en un problema tan grave? Bueno, el asunto comenzó en el Océano Pacífico Oriental. Por lo general, los huracanes siguen un camino bastante predecible, salen de la costa de África, cruzan el Atlántico y ganan fuerza en las cálidas aguas del Caribe. Pero el Milton tuvo un giro en su historia de origen. Comenzó como los remanentes de una depresión tropical que cruzaron la península de Yucatán y se encontraron con un frente estancado en el Golfo. Una vez que el Milton se puso en marcha, no se contuvo. Pero cuando alcanzó esas temperaturas récord en el océano, fue como darle una bebida energética. El agua cálida y el aire húmedo eran los ingredientes perfectos para un huracán en ascenso. Rápidamente, las velocidades del viento de Milton aumentaron a 150 kilómetros por hora.
Así que pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en menos de 2 días, lo cual es una locura y algo fuera de lo normal. Como si eso no fuera suficiente, el huracán Milton también pasó por un fenómeno llamado reemplazo de la pared del ojo. Los huracanes giran alrededor de un ojo mayormente despejado en el centro. Pero durante la noche, el Milton comenzó a formar nuevas bandas de lluvia en sus bordes exteriores, mientras formaba un segundo anillo alrededor de su ojo. Este proceso lo ayudó a crecer aún más, lo que dispersó las velocidades del viento y le dio una huella más amplia. Es un poco como mudar la piel y prepararse para volverse aún más poderoso. El huracán Milton también tuvo una pequeña oscilación en su trayectoria, lo que cambió su rumbo. Puedes imaginarlo como un trompo que es empujado y tambalea un poco antes de recuperar su equilibrio. Ese tambaleo significó que algunas zonas podrían ser golpeadas con fuerza o librarse de lo peor de la tormenta. Por suerte, el huracán Milton se debilitó un poco debido a algunos cambios de viento en la atmósfera hasta que finalmente tocó tierra. Luego cruzó la península y se dirigió al mar, perdiendo fuerza rápidamente al alejarse de las aguas cálidas. Aunque los daños fueron significativos, la buena noticia, si es que se puede llamar así, es que los expertos sinceramente esperaban que las cosas fueran mucho, mucho peores. Aún así, surge una pregunta. ¿Cuán cerca estuvo la velocidad del viento del Milton del máximo? O en otras palabras, ¿existe un límite para la fuerza que puede alcanzar un huracán? La respuesta es sí. Existe un límite de velocidad para los vientos de un huracán, pero no es una cifra exacta. La fuerza máxima que puede alcanzar una tormenta es de alrededor de 320 kilómetros por hora. Sin embargo, esa velocidad máxima puede variar dependiendo de muchos factores, como el calor del océano. Piensa en el océano como el combustible de los huracanes. Cuanto más caliente esté el agua, más combustible tendrán estas tormentas para operar. Los expertos creen que a medida que los océanos continúan calentándose, puede aumentar la velocidad del viento y, por lo tanto, la fuerza de los huracanes. Pero hay otros factores que también ayudan a determinar la intensidad que puede alcanzar un huracán. Por ejemplo, el calor en el aire y la temperatura en la cima de las nubes son importantes, ya que también afectan la rapidez con la que el calor se mueve desde la superficie del océano hasta la parte superior de la tormenta. Algunas estimaciones sugieren que las velocidades máximas del viento podrían acercarse a los 350 kilómetros por hora hasta el final del siglo. Así que es algo que los expertos deben vigilar para ayudar a prevenir futuros desastres. A medida que avanzamos, es esencial seguir investigando y estudiando estas tormentas. Cuanto más las entendamos, mejor podremos protegernos a nosotros mismos y a nuestras comunidades. Era el 2 de septiembre de 1859. La gente de toda Europa y América del Norte se despertó por la noche, confundida y todavía cansada. Todos estaban seguros de que ya era de mañana. Afuera había mucha claridad, pero cuando miraron por las ventanas, descubrieron que no era la luz del sol lo que veían. El cielo estaba iluminado por innumerables auroras intensas, rojas, verdes y moradas. Eran tan brillantes que uno podía leer un libro tan fácilmente como por la tarde. Las auroras aparecieron incluso en las regiones donde nunca se habían visto, como Cuba, las Bahamas, Jamaica y Hawái. Los efectos visuales geniales no fueron lo único que hipnotizó y horrorizó a la gente. El material de la más alta tecnología de esa época, los cables telegráficos se cortaron en Europa y en Estados Unidos. Salían chispas de los equipos y muchos operadores humanos recibieron descargas eléctricas. Los papeles en las oficinas de telégrafos estallaron en llamas. Todas las máquinas fueron desconectadas inmediatamente de sus baterías y aún así, misteriosamente, siguieron enviando mensajes rotos. Los incendios provocados por cortocircuitos se extendieron por grandes áreas. Las luces de color seguían bailando en lo alto del cielo. Todo esto provocó pánico y confusión total. Los habitantes de la Tierra nunca habían visto o experimentado algo así. En ese momento muy poca gente sabía que el Sol era el culpable de ese caos. Uno de ellos era el astrónomo inglés Richard Carrington. Aproximadamente a las 11 a.m. del 1 de septiembre, el hombre estaba junto a un telescopio en su observatorio privado.
Estaba observando las manchas solares en la superficie del Sol. De repente aparecieron 2 manchas de luz blanca intensa. Parecían tan brillantes como la luz solar directa. En ese momento el astrónomo no sabía la terrible conmoción que causarían esas llamaradas. Más tarde quedó claro que el Sol había producido una tormenta geomagnética épica y la desató en la capa protectora de nuestro planeta. Olas tras olas de partículas cargadas se estrellaron contra la atmósfera de la Tierra. El campo magnético del planeta no era lo suficientemente poderoso como para detenerlas. Cedió y la tormenta golpeó a la Tierra, causando estragos. Este fenómeno recibió el nombre de Evento Carrington. Hasta el día de hoy es la peor tormenta solar jamás registrada. Menos mal que sucedió cuando las personas no tenían tecnologías avanzadas y no eran tan vulnerables a la furia geomagnética del Sol. La tormenta solar de 1859 fue 3 veces más poderosa que la que ocurrió el 13 de marzo de 1989. 3 días antes de que comenzara, los astrónomos observaron una erupción masiva en la superficie del Sol. En un par de minutos, una nube de gas de 1,000 millones de toneladas fue arrojada desde la estrella. Se precipitó directamente hacia nuestro planeta a una velocidad de millones de kilómetros por hora. El lunes 12, la enorme masa de plasma solar alcanzó el campo magnético de la Tierra. Esa tormenta fue tan feroz que encendió auroras espectaculares y creó corrientes eléctricas subterráneas debajo de América del Norte. Estas deben haber encontrado algunas debilidades en la red eléctrica de Quebec, Canadá. En menos de 3 minutos, toda la ciudad perdió energía. Millones de personas se encontraron con calles oscuras, edificios oscuros y ascensores atascados. Se despertaron en hogares helados, sin poder preparar el desayuno. El apagón de 12 horas cerró negocios, aeropuertos y escuelas. El metro de Montreal también fue cerrado. En Estados Unidos, cientos de redes eléctricas comenzaron a tener problemas minutos después de que la tormenta golpeara la superficie de la Tierra. Afortunadamente, ninguno de estos provocó un apagón. La tormenta fue lo suficientemente severa como para interrumpir los sistemas de comunicación por satélite y las señales de radio. Algunos satélites espaciales estuvieron fuera de control durante unas horas. Muchos de ellos tuvieron problemas misteriosos que desaparecieron tan pronto como la tormenta comenzó a amainar. Ningún periódico lo mencionó. Pero en 2012 la Tierra estuvo a un pelo de una tormenta solar extrema, la más intensa de los últimos 150 años. El 23 de julio, los astrónomos del Centro de Predicción del Clima Espacial en Colorado vieron 2 nubes de partículas energéticas. Surgieron en la superficie del Sol y se precipitaron hacia el espacio. Solo 19 horas después, estas nubes pasaron rápidamente por el lugar que acababa de dejar nuestro planeta. Si la erupción solar hubiera ocurrido unos días antes, la Tierra habría terminado en la línea de fuego. Entonces, ¿qué pasaría si una tormenta solar tan poderosa como el icónico evento Carrington sucediera hoy en día? ¿Cuánto más daño causaría? ¿Volvería a encarrilarse nuestra vida después de tal desastre? Antes de que sepas la respuesta a estas preguntas, averigüemos qué es una tormenta solar. El Sol es una gigantesca bola de gases fundidos que cambia constantemente. De vez en cuando arroja ráfagas de energía. Llamaradas solares. A menudo van de la mano con algo llamado eyecciones de masa coronal. Esas son unas burbujas gigantes de gas ionizado que pueden alcanzar una velocidad de más de 966 kilómetros por segundo. Las erupciones volcánicas más poderosas palidecen en comparación con las erupciones solares que liberan 10 millones de veces más energía. En unos pocos minutos, una llamarada solar puede emitir miles de millones de toneladas de partículas cargadas. Las erupciones solares también son increíblemente calientes, con temperaturas que alcanzan varios millones de grados centígrados. Los astrónomos creen que tales explosiones de radiación solar ocurren cuando el campo magnético del Sol se tuerce en algunas regiones. En un momento se libera toda la energía reprimida. La estrella emite luz y partículas, principalmente electrones y protones. La mayoría de las erupciones solares duran minutos, pero algunas continúan durante horas. Los científicos las clasifican en función de su brillo en los rayos X. No es probable que notes los destellos más pequeños si no tienes un equipo especial. Las erupciones solares medias provocan apagones de radio fugaces en los polos, pero nada demasiado grave. Las llamaradas de clase X son las que deberían preocupar a la gente. Causan las tormentas solares más fuertes y duraderas.
Cuando la gente piensa en un peligro proveniente del espacio, la mayoría imagina un asteroide acercándose, como el que acabó con los dinosaurios. Pero aparentemente deberíamos estar mucho más preocupados por nuestro buen Sol. Una tormenta solar súper fuerte que se dirige hacia la Tierra no sucederá de inmediato. Primero habrá luz solar de alta energía, principalmente rayos ultravioleta y rayos X, ionizarán la atmósfera superior de nuestro planeta y estropearán las comunicaciones por radio. Después de eso, una tormenta de radiación golpeará la Tierra y finalmente, varios días después, una colosal nube de partículas solares cargadas llegará a nuestra atmósfera. Estas interactuarán con el campo magnético del planeta y causarán estragos en todo el mundo. Si ocurriera una intensa tormenta solar en estos días, comenzaría interrumpiendo el GPS y destruyendo satélites. Si algún astronauta caminara en el espacio en ese momento, tendría unos pocos minutos después del primer destello de luz para encontrar refugio. Su nave espacial probablemente estaría debidamente protegida y lo suficientemente segura. El principal desafío sería entrar a tiempo. Después de eso, la tormenta procederá a interferir con las comunicaciones por satélite. Es por eso por lo que muchas de tus actividades diarias, desde llamar a tus amigos hasta pagar con tu tarjeta de crédito, estarían en peligro. Pero una de las peores consecuencias estaría relacionada con las redes eléctricas. Las sobrecargas de energía causadas por las partículas provenientes del Sol dañarían transformadores gigantes. Estos tardarían años en ser reemplazados, especialmente si cientos o incluso miles de ellos se destruyeran. En algunos lugares, una falla en una red eléctrica haría que otras colapsaran también, creando una reacción similar a un dominó. Imagínate vivir sin electricidad por un día, un mes, un año. Sin luz, sin computadoras, sin teléfonos, los sistemas de suministro de agua no funcionarían, no habría comida en los supermercados. Además, sin electricidad sería casi imposible reiniciar las redes eléctricas que ya fallaron. Poderosa tormenta solar costaría a las personas de 1 a 2.000 millones de dólares, y eso solo durante el primer año después de que sucediera. El mundo tardaría de 4 a 10 años en recuperarse. El daño a todo tipo de satélites alcanzaría los 70.000 millones de dólares. Bajo majestuosas auroras, la gente tendría que acostumbrarse a un destello de vida nuevo y dramáticamente diferente. Sin duda tendríamos algún tipo de advertencia. Los equipos modernos en todo el mundo y en el espacio no dejan de observar el Sol ni por un segundo. Una vez que ocurre una fuerte tormenta solar, la gente tendrá algo de tiempo para prepararse, entre varias horas y un par de días. Y si los transformadores se desconectan a tiempo, las consecuencias no serán tan dramáticas. Ahora, las siguientes noticias pueden sonar aterradoras. También existen las superllamaradas. En comparación con ellas, los estallidos de radiación de nuestro Sol son un juego de niños. Las superllamaradas ocurren principalmente en estrellas jóvenes y activas. En 2016, los astrónomos vieron este fenómeno. Una estrella a 1500 años luz de distancia de la Tierra produjo una llamarada que fue 10 millones de veces más poderosa que cualquiera de las que surgieron de nuestro Sol. Eso no significa que estemos a salvo aquí, en la Tierra. Incluso nuestro Sol de mediana edad sabe cómo producir superllamaradas. Pero mientras que las estrellas jóvenes pueden tenerlas una vez a la semana o incluso más a menudo, para el Sol es una vez cada varios miles de años. Y aún así, si la gente no descubre cómo proteger el planeta, una sola superllamarada puede destruir nuestra capa de ozono y acabar con la vida en la Tierra. Estamos ante una temporada de huracanes en el Atlántico que podría ser muy intensa. Puede que sea incluso peor que la de 2005, el año que nos trajo el huracán Katrina. Este se cobró la vida de 1.392 personas y le costó al país más de 100.000 millones de dólares. Los expertos predicen que habrá entre 17 y 25 tormentas nombradas en total. Algunas de estas están a punto de convertirse en huracanes, con vientos que alcanzan más de 160 kilómetros por hora. Ya estamos viendo tormentas atravesar el país, trayendo peligros como tornados, inundaciones y granizo. Tienes que agradecerle al fenómeno El Niño Oscilación del Sur, o ENOS, por esto. Este término complicado tiene que ver con el niño y la niña, las dos fuerzas gigantes que básicamente moldean nuestro mundo. Por lo general, los vientos en el Océano Pacífico soplan hacia el oeste a lo largo del Ecuador, moviendo agua cálida desde Sudamérica hacia Asia.
Esta es reemplazada por agua fría que sube desde las profundidades del Pacífico, pero durante el Niño y la Niña este patrón usual se altera. El Niño es la fase cálida del ciclo Enos. Durante este, los vientos ecuatoriales se debilitan, lo que causa que el agua cálida se desplace de regreso hacia la costa oeste de América. Esto significa que menos agua fría sube a la superficie. El clima en las partes del norte de los Estados Unidos y Canadá se vuelve más seco y cálido debido a ello, pero en los estados del sur se presentan condiciones más húmedas. En el Atlántico, el Niño debilita las temperaturas de huracanes y aumenta la actividad de huracanes en el Pacífico Central y Oriental. En África lleva más lluvia al este del continente, pero menos al sur de África, al oeste y a partes del Sahara. La Niña es la fase fría del ciclo Enos. Durante esta, los vientos hacia el oeste a lo largo del Ecuador en el Pacífico son más fuertes de lo habitual y empujan más agua caliente hacia Asia. Y debido a eso, aguas más frías y ricas en nutrientes suben a la superficie a lo largo de la costa oeste de América. Estas empujan la corriente en chorros hacia el norte, generando un clima más seco en el sur de Estados Unidos, pero condiciones más húmedas y frías en el noroeste del Pacífico y Canadá. La Niña también lleva inviernos más cálidos al sur de Estados Unidos y temperaturas más frías de lo normal al norte. La Niña usualmente calma la actividad de huracanes en el Pacífico, pero la intensifica en el Atlántico. En 2023, el Niño estuvo a cargo y absorbió la mayoría de las tormentas antes de que llegaran a los Estados Unidos. Pero este año hemos cambiado a la Niña y esta señora nos trae agua más fría en el Pacífico y un patrón que les permite a las tormentas moverse un poco más hacia el oeste y alcanzar el Caribe. Y cuando llegan allí pueden moverse fácilmente hacia el Golfo y afectar a Florida y otros estados. La próxima intensa temporada de huracanes en el Atlántico también tiene que ver con una fuerte temporada de monzones en el oeste de África. Esta genera humedad y ondas frente a la costa africana que pueden viajar a través del Atlántico y provocar huracanes. La temporada de huracanes en el Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre y la mayor actividad ocurre entre mediados de agosto y mediados de octubre. Desde la década de los 50 a los ciclones tropicales se les han dado nombres para que sea más fácil para los meteorólogos informar al público sobre ellos. Es más probable que sepas que Leslie está en camino que recordar que el huracán X34D se acerca, ¿verdad? Entonces hay 20 nombres en la lista alfabética de este año, desde Alberto y Beryl hasta Valerie y William. Esperemos que no se vuelva tan terrible como el huracán de Galveston. El desastre natural más mortal en la historia de Estados Unidos golpeó Texas en el año 1900. Un huracán de categoría 4 arrasó con Galveston, destruyendo más de 3.600 edificaciones con vientos de más de 217 kilómetros por hora. Les quitó la vida a entre 6 y 12.000 personas. Una de las razones por las que se volvió tan fatal fue la mala política de comunicación. Días antes del desastre, un meteorólogo profesional tenía claro que la tormenta se movía hacia el oeste, pero la Oficina Meteorológica de Washington predijo que pasaría por Florida y llegaría hasta Nueva Inglaterra, lo cual estaba muy equivocado. La oficina tenía apenas 10 años en ese entonces, por lo que la ciencia de huracanes en los Estados Unidos no estaba muy avanzada. Los científicos cubanos eran excelentes en el seguimiento de tormentas porque su región era muy propensa a ellas. Por eso sabían que se dirigía hacia el Golfo de México. Desafortunadamente, el director del servicio meteorológico estaba tan celoso de que los pronosticadores cubanos fueran mejores que los estadounidenses que cortó el flujo de información desde Cuba y dificultó que los pronosticadores locales emitieran advertencias sin pasar por Washington. En los días previos a la tormenta, el principal observador en Galveston comenzó a sospechar que el pronóstico de Washington era incorrecto e intentó advertir a la ciudad, pero ya era demasiado tarde. El huracán dejó a Galveston en ruinas. Después de este huracán, la oficina meteorológica comenzó a mejorar la comunicación tanto a nivel internacional como dentro de los Estados Unidos. Los funcionarios a cargo estaban haciendo todo lo posible para mejorar los pronósticos, apoyar a la gente y ayudar a que las áreas afectadas se recuperen más fácilmente después de los huracanes. Van a probar nuevos modelos de pronósticos para prever el fortalecimiento de los ciclones tropicales, ayudar a los administradores de emergencias y agua a prepararse para posibles inundaciones y proteger a la población e infraestructura. Las boyas meteorológicas costeras en el Atlántico Occidental Tropical y el Caribe han sido mejoradas, y nuevos flotadores, drones de vela, planeadores submarinos y una sonda de caída ligera proporcionarán datos en tiempo real.
También hay algunas cosas que puedes hacer para garantizar tu seguridad antes, durante y después de un huracán. Si vives en un área propensa a estos fenómenos como Florida, Georgia o las Carolinas, siempre debes estar preparado antes de la temporada alta de tormentas. Elabora un plan familiar de emergencias que detalle tus acciones durante una situación peligrosa. Planifica varias rutas de evacuación en caso de que la principal esté bloqueada y decide un punto de encuentro en caso de separación. Puedes organizar simulacros para enseñarles a los miembros de la familia a cortar el suministro de agua, el gas y la electricidad, y asegúrate de que incluso los más pequeños sepan cómo llamar a los servicios de emergencia. Prepara un kit de desastre que esté listo para ser usado en cualquier momento. Debe incluir elementos esenciales como comida, agua, un botiquín de primeros auxilios y linternas para durar al menos 72 horas por tu cuenta. Puedes comprar un generador para asegurarte de tener electricidad en caso de un corte de energía hasta que el suministro regrese. Manténlo en un lugar seguro, lejos de la lluvia y del agua en aumento, con la ventilación adecuada. También vas a necesitar radios y linternas autoalimentadas. Si es posible, añade una habitación segura a tu casa que esté reforzada para resistir vientos fuertes con techo, piso y paredes de concreto reforzado. Asegúrate de tener suficiente comida enlatada y no perecedera, además de agua embotellada para al menos 3 días. Cuando la tormenta esté a punto de golpear, dirígete hacia el norte para alejarte de ella. Para cuando llegue allí, será más débil. Es mucho más seguro mantener a tu familia y mascotas juntas y alejadas de la tormenta que tratar de resistir en casa. Trata de ir en un solo automóvil si es posible. Siempre sigue las órdenes de evacuación locales, en especial si estás en una casa móvil. Llena el tanque de gasolina y date mucho tiempo para salir. Nunca dejes a tus mascotas atrás. Los escombros, las aguas de inundación y los objetos voladores pueden ser peligrosos para ellas. Si te quedas en casa durante una tormenta, necesitas un lugar seguro para tu familia, tus mascotas y para ti. Este sitio no debe tener ventanas ni tragaluces. Si estás refugiándote en casa, cierra todas las puertas interiores y asegúrate de trapar bien las exteriores. Encuentra rápidamente una habitación interior con paredes fuertes y sin ventanas, como un baño o un armario. Si tu casa no es segura, busca un refugio comunitario. Ve al lugar al menos 2 horas antes de que la tormenta llegue para que no te atrape fuera de casa. Lleva una radio a pilas con baterías adicionales para obtener actualizaciones cada 15 o 30 minutos. Nunca dejes tu refugio, incluso si parece que afuera todo está en calma, ya que las condiciones pueden empeorar rápidamente, en especial si te encuentras en el ojo de la tormenta. Para mayor protección, recuéstate en el suelo bajo algo resistente como una mesa. No utilices aparatos eléctricos, teléfonos, ni tomes duchas durante la tormenta. No salgas de tu refugio hasta que recibas el todo despejado oficial de las autoridades. Y por favor, ten cuidado, habrá muchos peligros afuera. La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo. Y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción. Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente 1/3 de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera.
Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60.000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba. Después de todo, el supervolcán expulsó 4.000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400.000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción. Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas. La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto, eso no es todo. En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944. El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar. El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Novarupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El Monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo.
El monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio. Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire. Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea a este volcán.